es que Dios mira la necesidad de cada uno de nosotros. Dios mira la necesidad de su pueblo. Y Dios sabe de la necesidad de todas las personas. Y usted me dirá, ¿y por qué tanto problema en las personas, tanta necesidad? Pregunta que quizás es válida. En estos días, la UCA, la Universidad Católica Argentina, daba a conocer las estadísticas de la pobreza, y ahí encontramos en esas estadísticas cuáles las personas más vulnerables, los ancianos, los niños, porque allí donde más está la pobreza, en los niños, la necesidad, en las viudas, en las personas que no tienen una jubilación, no tienen un trabajo, y todo es válido, mis hermanos. Y esta introducción me vino pensando, escudriñando la palabra, el mensaje de hoy, me vino esta introducción. Y la tomo como válida, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos lleva a entender toda situación, porque Dios es sabio, sabe de todas las cosas, mis hermanos, sabe de todas las cosas que iban a pasar, ya están escritas. Y eso no es que Dios escribió que para que pase, no. Dios sabía que iba a pasar, porque el ser humano fue creado con la libre voluntad de elegir, de decir sí o no. Porque dice la Biblia que Él ha puesto la muerte y la vida delante de las personas, delante de nosotros. Fuimos creados con el libre albedrío para elegir nuestro futuro. Entonces, mis hermanos, esta palabra me lleva a hacer esta introducción. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer ahí un par de pasajes y después vamos a compartir dos historias que nos lleva a juntar al mensaje. Esas historias nos lleva a juntar a estos días esas historias que ya pasaban en aquel tiempo, y ahí nos muestra que Dios se interesa por la necesidad de los que más sufren. Gloria al Señor. Esta palabra está en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, vamos a leer 2 o 3 pasajes antes que llueva. No que estoy pronosticando, sino que han anunciado, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Padre, Dios Creador, sabe de qué tenemos necesidad, mis hermanos. Gloria al Señor. La Biblia no está diciendo que no oremos. La Biblia está diciendo que no lo hagamos para que, por figurar, vamos a decir así, para que nos escuchen, para decir yo soy más que el otro, como aquel hombre que se golpeaba el pecho allí porque sentía la oración que estaba llegando a Dios,
se golpeaba el pecho, más el otro parado allí repetía ahí para que la gente lo vea. Pero Dios estaba mirando el corazón de aquel hombre que se golpeaba el pecho, que sentía la presencia de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos lleva a entender, mis hermanos, que Dios tiene necesidad de todas las cosas que nos hacen falta. Aleluya. Y no dice que no debemos orar, sino que lo debemos hacer en secreto, porque allí Él nos está esperando, en lo secreto, para recompensar en público, para dar respuesta, para que sea exaltado su nombre por medio de las oraciones de los justos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y mis hermanos, hoy tenemos los símbolos sagrados del Señor. Y como le decía, Dios está desde el principio, ha mirado la necesidad de los más necesitados. Hay unas historias, la historia, libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8. Hay una historia muy conocida por la iglesia, por nosotros, los hijos de Dios. Y la viuda de Sarepta, Elías y la viuda de Sarepta. ¿Qué historia, mis hermanos? ¿Qué historia para estos días también? ¿Qué historia ya en aquellos tiempos? Y esto nos lleva a entender que Dios desde el principio rescató a su pueblo porque Él sabía la necesidad de ellos. Dios en este tiempo quiere rescatar a hombres y mujeres que están en necesidad, que están en aflicción. Por eso predicamos la palabra. Por eso hacemos conocer este evangelio de gloria. Porque Él dejó como mandamiento ir y predicar el evangelio a toda criatura, hombres y mujeres, para que conozcan la voluntad de Dios, para que se conozca que Dios está interesado en su creación. Gloria al Señor. Y esta historia nos lleva a entender cómo Dios obra. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. He dado orden. ¿Qué podemos entender? Que había un diálogo personal. Y eso es, mis hermanos, lo que falta en el hombre y la mujer que no conoce a Dios. Que tenga un diálogo personal con el Creador. Como cuando en la creación en el huerto del Edén, Dios dice que se presentaba todos los días a tener un diálogo personal con su creación. Pero allí, mis hermanos, todos sabemos la historia. Allí, la equivocación del hombre y la mujer corta ese diálogo personal. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Gloria al Señor. Algo pasó, algo pasa en el corazón del hombre y la mujer. Algo pasaba desde el principio, mis hermanos. La Biblia nos lleva a entender todas estas situaciones. Que desde el principio el corazón del hombre era solamente maquinaciones de pecado, de maldad. Y hoy, mis hermanos, esta es una realidad. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Curiosidades, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
¿En qué le iba a traer? En aquellos tiempos, mis hermanos, tenemos que entender los tiempos, las costumbres. Había costumbres que se usaba para el agua, se usaba vasijas, traían agua porque no tenían colectivo, no tenían vehículos. Sí, tendrían algún vehículo a carros, esas cosas. Entonces era caminar y se usaban las vasijas para que le traigan agua de kilómetros, leguas que hacían caminando para refrescarse los pies, para lavarse los pies. Entonces eso nos lleva a entender que el profeta le dice que le traiga un vaso con agua para que beba, para que ella entienda para qué quería el agua. Gloria al Señor. Y allí vemos, mis hermanos, podemos encontrar muchas definiciones. Podemos encontrar cada detalle que está en la palabra de Dios. Cada detalle tiene respuesta para nosotros. Gloria al Señor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿En qué podía traerle? También podía usar una vasija que se usaba para los alimentos. Pero él le dice: te ruego que me traigas en tu mano. ¿Cuántas definiciones podemos encontrar? Mis hermanos, ¿cuánto respuesta para nuestras vidas podemos encontrar? Una de las principales creo que es para ver la obediencia de esta mujer. Él sabía, el profeta sabía lo que la mujer iba a hacer, sabía quién era, sabía por qué Dios lo había mandado, Dios ya le había hablado. Dios conoce las cosas, todas las cosas, mis hermanos. Y en esto debemos ser sabios cuando Dios nos habla. Debemos ser sabios cuando Dios nos habla, aún en los detalles más mínimos. Gloria al Señor. Dios tiene respuestas. Dios tiene mensajes como esto. Que había un mensaje y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Se usaba la vasija para el aceite, para la harina, para los alimentos. Para los alimentos, cada detalle, mis hermanos, Dios lo tiene detallado, escrito en la palabra de Dios. Y eso es, mis hermanos, la sabiduría del Creador. Que si el hombre y la mujer en este tiempo, los gobernantes, pudieran adquirir esta sabiduría para el pueblo, para la sociedad, mis hermanos, no habría estas pobrezas, no habría esto, y no estoy hablando de política. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva a levantar nuestra voz. Gloria al Señor. Y decir lo que está escrito. Que Dios planificó todo. Gloria al Señor para el ser humano. Desde el principio. Planificó para que no haya pobreza. Dios desde el principio sacó a su pueblo y le dijo que tenía que ir a la tierra de Canaán, donde estaba la bendición. Dios tiene la bendición para el ser humano, mis hermanos. Por eso predicamos esta palabra gloriosa. Por eso creemos, mis hermanos, que en este tiempo la única respuesta para el ser humano, la única respuesta es el Dios creador con su palabra. Porque allí, mis hermanos, están las promesas de Dios que traen bendición. Por eso Dios en su palabra, el Señor le decía a sus discípulos:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que nos den los gobernantes es añadidura. Gloria a Dios. Todo lo que venga del ser humano, de la mano, del esfuerzo del ser humano, es añadidura. Y no estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal. Pero primeramente, dice la palabra, les decía a los discípulos, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Porque todo lo demás, Dios lo conoce. Todo lo demás va a venir. Porque Dios sabe de toda necesidad, mis hermanos. Dios sabía la necesidad de esta mujer, de esta viuda. Y seguimos, mis hermanos. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aleluya. Ella le dijo, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has hecho, como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor, haz como has dicho, no tengas temor. Si Dios te pide algo, dáselo. Si Dios te está reclamando algo, no tengas temor. Si Dios por medio de su palabra, gloria al Señor, te reclama algo, dáselo. Dame, hijo mío, tu corazón y mirarán claramente por mis caminos, le decía Dios. Es lo que necesita, es lo que necesitaba yo, mis hermanos. Por eso puedo predicar esta palabra, porque yo era un necesitado. Creía que Dios se había olvidado. Creía que Dios no tenía en cuenta mis aflicciones. Pero los ojos de Dios están puestos sobre la creación. Aleluya. Los ojos de Dios están puestos sobre la viuda, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los adultos. Gloria al Señor. Por eso debemos predicar esta palabra, mis hermanos. Por eso nosotros somos los portadores. Otros lo han hecho con nosotros. Gloria al Señor. Otros lo han hecho con nosotros. Nosotros somos los que tenemos la respuesta. Gloria al Señor. Para el corazón del hombre y la mujer en este tiempo. Para las necesidades del alma. Gloria al Señor. Y llegaba el mensaje por medio del profeta Elías a esta mujer. Gloria al Señor. No tengas temor. Vea como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y en aquellos tiempos era lo que se usaba. Un fogón, yo recuerdo, en el campo. No había la cocinita de gas, no había nada. Gloria al Señor. Mi abuela, cuando terminaba después del mediodía, quedaba ahí el fogón, se iba consumiendo la leña y quedaban las brasas, quedaba la ceniza. Y esa hora, después la hora de la siesta, abría la ceniza y allí ponía la tortilla. Y se hacía sola. Gloria al Señor. Eso pasaba. Los jóvenes de ahora no saben. Los niños no saben. Pero esto es lo que pasaba. Por eso la palabra de Dios es para ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bienaventurados son los niños, los jóvenes que hoy pueden entender esto, pueden saber cómo eran los tiempos. Y conocer cómo eran los tiempos es reconocer la grandeza del Dios vivo, aleluya.
Conocer los tiempos desde el principio es saber, conocer, apreciar la grandeza del Dios vivo. Gloria al Señor. Y estamos muy silencio, mis hermanos. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al Señor? Hemos perdido la costumbre, las buenas costumbres. Gloria a Dios. Perdimos la buena costumbre del aleluya, del gloria a Dios, del aplauso al Señor. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero están cercanas, mis hermanos. Oh, santo es su nombre. Las bodas del Cordero están cercanas, mis hermanos. Y estamos esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra es un aliento, mis hermanos. Un aliento para tener la intimidad con Él. Para que el aceite no falte, mis hermanos. Porque tenemos la historia de las 10 vírgenes. Mis hermanos, el aceite no tiene que faltar en la vasija. No tiene que faltar en esas lámparas. Gloria al Señor. Sigamos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Parecía que todo se iba a acabar. Parecía que la pandemia se iba a devorar todo. Parece que la pandemia se iba a devorar la economía, todo. Y esto es real, mis hermanos. En aquellos tiempos, la sequía iba a devorar todo. Aleluya. Pero gracias a Dios que en este tiempo, mis hermanos, Dios está moviendo su mano. Dios está moviendo su mano. Dios está moviendo su mano. Gloria al Señor. Y habrá tiempos mejores para la iglesia. Habrá tiempos mejores por medio de la palabra de Dios. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios sabe de la necesidad de sus hijos. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mis hermanos, cuando declaramos la palabra, eso es, gloria al Señor. Cuando declaramos esta palabra, eso es, gloria al Señor. Esa palabra había sido declarada en un momento difícil, en un momento que esta mujer tenía pocas cosas. Esperaba la muerte. Pero cuántas cosas debemos rescatar, mis hermanos, en las historias. Primero, que ella tenía intimidad con Dios. Tenía un diálogo con Dios. Seguramente ella le contaba sus aflicciones, su situación. Una mujer sola con su hijo. Y en este tiempo, ¿cuántas mujeres de la misma manera por X motivos? Viudas. Mujeres que han tenido problemas con sus parejas, con sus maridos. Mis hermanos, y en aquellos tiempos ya estaban estas necesidades. Y en aquellos tiempos Dios ya estaba mirando la necesidad. Cuando llega la respuesta de Dios, mis hermanos, puede ser poco lo que tengas. Puede ser poco lo que tengas, pero Dios llega con esperanza.
Dios lo hace multiplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios llega, toma el control. Cuando llegó a nuestras vidas, Dios tomó el control de toda situación. Mis hermanos, tenemos Santa Cena y yo creo que este es el mensaje, mis hermanos, para este tiempo. Dios quiere tomar el control de cada hogar. Dios había tomado el control del hogar de esta mujer viuda que tenía pocas cosas. Gloria al Señor. Pero lo poco que tenía lo dedicaba al Creador. Aleluya. Y de esa manera, mis hermanos, vemos cómo la historia se cierra para esta mujer. Esa historia triste, esa historia, vamos a decir, de escasez, pero se cierra con el mensaje que es para nosotros en este tiempo, que si algo está escaseando, que si algo está escaseando en nuestra vida, en tu vida, mi hermano, mi hermana, en tu hogar, Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios ya lo está sabiendo, y para eso estamos en este día en la casa de Dios. Como estaba aquella viuda, en el lugar que iba a llegar el mensaje de Dios. Estamos en el lugar donde llega el mensaje de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos predicar esta palabra. Gloria al Señor. Por eso debemos alentar al hombre y la mujer que no conoce a Dios, que se vuelva al Dios creador. Volveos a mí, dice la palabra, y yo me volveré a vosotros. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir. Cual sea la situación, mis hermanos, pequeñas cosas, pero dedicadas a Dios. Pequeñas cosas tenía esta mujer, pero dedicada a Dios. Hermano, hermana, lo que tengas, dedícaselo a Dios en este tiempo. Sea mucho, sea poco, dedícaselo en tu intimidad. No pierdas la intimidad en este tiempo con el Creador. No pierdas la intimidad de padre a hijo, de hijo a padre, porque dice la Biblia, está escrito, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aleluya. Es palabra de Dios, mis hermanos, en este día. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pastora, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pedidos de oración. Cierto que estamos en el... Fernanda dos Santos pide por María Sotelo, que está internada por fuerte migraña y por los estudios. Gloria al Señor. Y hay muchos hermanos que están conectados, que ya esperan la reunión, que quizás están bendecidos, pero están escuchando, ya están esperando. Y en este día, desde aquí, desde la iglesia, los queremos saludar, queremos desearles que Dios los siga bendiciendo, que la palabra de Dios en este día les sea de bendición, mis hermanos. Y vamos a orar por estas necesidades, por todas las que tenga. Quizás no la hizo notoria, quizás tiene un dolor de cabeza, no tenga vergüenza, póngase la mano en la cabeza. Quizás le duele el estómago, póngase la mano en el estómago, donde le duele.
es señal de confianza. Eso es señal de confianza, mis hermanos. Gloria a Dios. Porque en los tiempos de la iglesia primitiva, dice que traían la ropa, los paños de la gente, los apóstoles venían y oraban, imponían las manos. Y los enfermos se sanaban. Y hoy cuánto más que la tecnología nos permite llegar kilómetros y kilómetros. Las redes nos permiten llegar a donde está la necesidad. Dios conoce su necesidad. Dios tiene respuesta para su necesidad en este día. Por eso vamos a orar con la iglesia. Cerremos los ojos. Gloria al Señor, pastor. Amén. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú has hecho y aún por la que vas a seguir haciendo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Padre, has contestado esas peticiones que nuestros hermanos han hecho, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra y la alabanza. Y creemos, Dios, como dice tu palabra, hecho está, Señor, que tú lo has hecho, Padre, porque tú eres ese Dios, Señor, que te mueves cuando hay alguien, Señor, que hace, Señor, notoria su petición. Y estamos creyendo, Dios, que en esta tarde, en esta noche, Señor, tú has hecho ese milagro, Señor. Aquel que está en su hogar, que estaba enfermo, Señor, en este momento, por el poder de tu palabra, sano está, Señor. Lo creemos, Dios, en el nombre de Jesús. Creemos, Dios, que tú has hecho milagros. Aún vas a seguir haciendo, Señor. Aún, Padre, los vecinos, Señor, te pedimos de que si hay alguien enfermo en esta hora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos sano, lo declaramos bendecido, porque tú eres ese Dios, Señor, que estás para bendecir a tu pueblo, que estás para bendecir a aquel que está necesitado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las cosas que tú haces y aún la que tú vas a hacer, Señor. Te damos gracias, Señor.